Hermanos, hoy vamos al tema número 12 de la serie sobre Primera de Corintios. Y el tema que vamos a estar enseñando en esta mañana lo he titulado Cambio Radical. Ese es el título que le he dado a esta enseñanza. Ahora, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de cómo había un programa que se llamaba así, Cambio Radical. No sé cuántos vieron este programa. Donde, hermanos, en este programa las personas sufrían una transformación. Era una transformación en donde sus vidas eran cambiadas no solamente en la forma física, sino que inclusive muchos de ellos en su autoestima eran cambiados y eso producía un cambio en cada uno de ellos. O sea, había un cambio, no solamente físico, sino también a veces en la autoestima. Bueno, hermanos, creo que eso es lo que Pablo quería que los corintios entendieran. Que si ya Dios había hecho o estaba empezando un cambio en ellos, tenían que manifestar ese cambio. Tenía que mostrarse ese cambio. En este programa recuerden cómo al final llegaban todos los familiares a esperar y ver a aquella persona, cómo aquella persona había sido cambiada, había sido transformada. O sea, tenía que haber una evidencia de que había un cambio en la vida de esta persona. Bueno, Pablo esperaba eso en la vida de los corintios. Él esperaba que ellos realmente manifestaran ese cambio en su estilo de vida, ya que recordemos en el contexto inmediato de lo que hemos venido estudiando, Pablo estaba indignado al enterarse que para resolver los problemas y pleitos que había entre ellos, lo cual era ya una falta entre ellos dentro de la iglesia, lo hacían ante los incrédulos y no ante la iglesia, defraudando aún a los hermanos de la iglesia. Hermanos, y por eso este tema de hoy de cambio radical. Y vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Y ese es lo que vamos a estar enseñando en esta mañana. Y dice así, 1 de Corintios 6, del 9 al 11. Os he escrito, me equivoqué. 6 del 9 al 11 dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Ahí es donde vamos a estar enseñando en esta mañana. Y para iniciar, hermanos, le he dado el primer punto, es la vida antes de un cambio radical. Recordemos, hermanos, en este programa las personas eran comunes y corrientes, llegaban a este programa como cualquier persona con defectos de alguna manera, y ellos querían que sus vidas fueran transformadas. Ahora, haciendo la salvedad a la distancia de una cosa con la otra, ¿verdad? Porque si hay algo que el cristiano debe entender, hermanos, es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, hermano, cada vez que usted se ve al espejo, usted debe de ver en el espejo, hermanos, la semejanza de Dios en usted. De que usted es perfecto en el sentido de que Dios te creó de una forma perfecta, no en el sentido de que no fallemos, sino que fuimos perfectos porque somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Y eso debe ser claro para nosotros como cristianos. Pero sin embargo, hermanos, en este programa iban personas que tenían ese problema de físico, donde ellos no se aceptan y ellos querían un cambio. Bueno, eso es lo que estoy tomando como a modo de introducción y metáfora para introducir el tema. Ahora, hermanos, es interesante que Pablo empieza hablándoles o haciéndoles más bien una pregunta confrontativa a los corintios.
¿Cuál es esta pregunta? Vamos a verla en el verso 9. Él les dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermanos, Pablo da por sentado aquí que los corintios deben de saber que los injustos no heredarán el reino de Dios. Porque él dice: ¿no sabéis? O sea, ustedes deben de saber esto, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿qué se refiere con injustos? Bueno, la palabra injustos es adikos, y esta palabra adikos significa malo, significa malvado, y dice específicamente significa un pagano. Esa es la traducción de esta palabra. En otras palabras, lo que Pablo le estaba diciendo es: ¿no sabéis que los que son paganos, los que son malvados, no heredarán el reino de Dios? En este caso. Por lo cual, Pablo le dice: no erréis. O sea, no se equivoquen o se engañen a sí mismos. Eso significa la palabra donde dice: no erréis. Hermanos, significa de que es alguien que se equivoca o que se engaña a sí mismo. Muy probablemente, hermanos, en el corazón de Pablo estaba la enseñanza de Jesús al decirles: no erréis, esta enseñanza que está en Mateo capítulo 7 del 17 al 20. Vamos a ir un momento a Mateo 7 del 17 al 20. En Mateo capítulo 7 del 17 al 20 dice el Señor: así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando Pablo, hermanos, aquí le está diciendo de que si no se dan cuenta que los injustos no heredarán el reino de los cielos, y luego que ahorita vamos a ver cómo él les dice: no erréis, no se equivoquen, muy probablemente Pablo estaba acordándose de esto que Jesús había enseñado en relación: si ustedes son cristianos, ustedes deben dar buen fruto. Si ustedes no son cristianos, ustedes van a dar mal fruto. O sea, un cristiano verdadero tiene que dar buen fruto. Algunos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno, como enseña la misma palabra, pero el punto es que debemos dar fruto. Y él esperaba esto de los corintios. Él esperaba fruto de ellos, él esperaba un cambio en ellos, él esperaba de que ellos realmente sus vidas fueran cambiadas y transformadas, en este caso, por el Evangelio, por el poder del Evangelio. Ahora, hermanos, Pablo empieza una lista de pecados que probablemente eran muy normal entre los paganos de Corinto. Ya que, hermanos, recordemos que la ciudad de Corinto era una ciudad que estaba corrompida por su estilo de vida pecaminoso. Ese era el estilo de vida de los corintios. Hablando de la ciudad, era pecaminosa la ciudad. Había mucho pecado sexual, había mucho pecado de toda índole. Y entonces Pablo por eso les dice: no erréis, no se equivoquen. Porque el cristiano debe dar un cambio, o debe de verse ese cambio en su vida. Y eso es lo que vamos a ver ahora, donde Pablo les dice, hermanos, les dice así: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, yo quiero ahí, antes de empezar a ver cada uno de estos pecados que había, o que Pablo hace mención, hermanos, que Pablo a esto se le llama, o la Biblia le llama a esto pecado.
Estos no son demonios. Una de las cosas que hoy en las iglesias muchos enseñan es que, hermanos, que estos son demonios. Ahora, Pablo no está hablando de demonios. Pablo está hablando de pecado. Que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque viven en pecado. Amén, iglesia, ¿entendemos eso? Eso es pecado, no son demonios. Hay quienes toman de que estos son demonios, entonces es un borracho, entonces hay que echarle fuera el espíritu o el demonio de borrachera. Y vemos en iglesias donde hermanos se cansan a veces de reprenderle en el demonio y sigue siendo un borracho. ¿Por qué? Porque no es un demonio. Eso es pecado. Ahora, ¿qué es lo que este hombre necesita? Arrepentirse y volverse a Cristo, para que Cristo cambie su vida y él pueda renunciar, abandonar el alcoholismo y deje de ser un borracho, y él manifieste, valga la redundancia, lo que estamos hablando, ese cambio radical de su nueva vida en Cristo. Amén. Entonces Pablo aquí empieza, hermanos, al decirles a ellos: no erréis. Y empieza esta lista. En esta lista Pablo define muy bien el estilo de vida de los injustos, o sea, de los paganos. Ese es el estilo de vida de ellos, y ellos no heredarán el reino de Dios. Y la iglesia de Corinto, como la iglesia hoy, esto lo debe de tener bien claro. Y lo primero que Pablo dice es los fornicarios. Los fornicarios. ¿Qué es un fornicario? Son los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es un fornicario, alguien que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, hermanos. Y vemos que hoy parece, dentro de la misma iglesia, parece normal esto. Tener relaciones sexuales antes de casarse. Los jóvenes y a veces adultos también. Hermanos, yo voy a dar mi testimonio personal. Mi esposa y yo decidimos, siendo creyentes, no tener relaciones sexuales hasta el día en que nos casamos y noviamos 3 años. O sea, hermanos, sí se puede. Como cristianos. No podemos acomodarnos al mundo, a lo que el mundo quiere, o a lo que el mundo piensa, o a lo que el mundo dice. Hermanos, hoy es muy común tener relaciones sexuales antes del matrimonio. De ahí inclusive de que muchos o muchas más bien jóvenes salen embarazadas. Y jovencitos que ahora tienen que ver qué hacen. Por un momento de placer, hermanos. Y un ejemplo de esto es, yo no sé cuántos se acuerdan, un reportaje que había sacado Telenoticias sobre jóvenes en los colegios embarazadas. Yo no sé cuántos vieron eso. Pero ¿saben qué es lo lamentable? Que lo ponían como algo de gran valor, como qué valientas, embarazadas y estudiando. No, hermanos, eso es más bien es lamentable. Porque exactamente debieran de seguir estudiando y no preocuparse por un niño todavía. Porque no es el tiempo, su tiempo es de estudiar, no de tener un hijo y ahora tener la responsabilidad de un hijo. Y todavía para terminarla de hacer, un hijo fuera de un matrimonio, fuera de un hogar. Yo no sé cuántos se acuerdan de eso. Hermanos, por otro lado, hay gran cantidad de personas también como ejemplo de que viven juntadas y prefieren vivir juntadas antes que casarse. A veces usan excusas como: primero voy a juntarme para ver cómo es mi relación sexual con la persona, para ver si somos compatibles, he oído, y entonces para tomar la decisión. Hermanos, eso no es el estándar bíblico, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia es clara de que el hombre debe de casarse, y entiéndase hombre y mujer, casarse y formar un hogar conforme al propósito de Dios. Y si somos cristianos debemos de guardarnos hasta el matrimonio. Y por eso Pablo les dice: no erréis. Le está hablando a una iglesia que estaba en medio de una ciudad contaminada por el pecado realmente, donde había mucho pecado dentro de la ciudad, y muy probablemente metiéndose dentro de la iglesia. Muy probablemente. Por otro lado, Pablo usa la palabra: los idólatras tampoco heredarán el reino de Dios.
¿Qué es un idólatra, hermanos? Es un adorador de imágenes hechas por el hombre. Eso es un idólatra, es alguien que adora a una imagen hecha por hombres o un adorador de todo aquello que no sea Dios mismo. En este caso, el Dios verdadero. Eso es un idólatra. Todo aquello que se adore por encima de Dios. Y hermanos, cuando hablamos de idolatría, no solamente es, hermanos, a veces adorar una imagen. La idolatría tiene que ver a veces con un jugador de fútbol, puede ser hasta el mismo fútbol. Tiene que ver a veces con personas, puede ser que alguien idolatre a su esposo, idolatre a su esposa, idolatre a sus hijos. Va más allá de solamente idolatrar una imagen, aunque eso es parte de la idolatría. Ejemplo, hermanos, de idolatría. Bueno, personas, como ya lo dije, que se idolatran personas. A veces usted ve, la mayoría, a veces hasta los jóvenes tienen pósters pegados, ¿verdad?, en la pared de su habitación, porque ese es su ídolo. Eso es idolatría. A una persona que admira. Por otro lado, también la idolatría tiene que ver con animales. Por ejemplo, en lo que es estos países asiáticos, se adora a los animales. Aún en África, la vaca es sagrada, eso es idolatría. También a adorar animales. Otros adoran a los astros como el sol, la luna y las estrellas también. Eso es idolatría también. Hermanos, y de ahí le quiero meter un paréntesis. Hay quienes, hermanos, viven viendo el famoso horóscopo. Yo creo que en eso hay idolatría. ¿Por qué? Porque buscan el horóscopo que se mueve por las estrellas, por la luna, por los movimientos. Hermanos, y de acuerdo a los movimientos, entonces le dicen cómo va a ser su día, cómo va a ser el año, cómo va a ser el mes, qué sé yo. Y las personas viven más por eso que por la palabra de Dios, cuando nuestra confianza y nuestra vida depende única y exclusivamente de Cristo, de nuestro Dios y Señor. Amén. Vea lo que dice la palabra en relación a la idolatría. Vamos a ir a Romanos 1, 20 al 23. Dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza, ahí viene la idolatría, de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Hermanos, o sea, la palabra muestra cómo el ser humano cambia la gloria de Dios, de lo que es Dios, por simplemente imagen de algo que el hombre crea o el hombre puede ver, para idolatrarlo, para adorarlo, hermanos. Eso enseña la palabra, y todo eso es idolatría. Y su palabra enseña, según lo que está hablando Pablo, de que alguien que practique la idolatría no heredará el reino de Dios. Por otro lado vienen los adúlteros. Y el adulterio tiene que ver mucho, de alguna manera, tiene que ver también con la fornicación. Porque, hermanos, la diferencia de la fornicación, el pecado de fornicación al de adulterio, es que el adulterio es a la persona que ya está casada. Ahí viene el adulterio, a la persona que está casada. Dice adulterio, viene de... en los adúlteros viene de adulterio, o sea, tener relaciones con cualquier otra persona, oigan esto, que no sea su esposa o esposo. Ahora, hermanos, quiero aclarar algo acá en relación a lo que es el adulterio.
Hermanos, Pablo y la palabra es para cristianos, para creyentes, no para inconversos, no para paganos, no para injustos que no conocen a Dios y a su palabra. Amén. Porque a veces, hermanos, cuando leemos esto, se lo aplicamos a todo el mundo, pero la palabra de Dios no es para todo el mundo, es para la iglesia y los cristianos. Por eso más bien Pablo está diciendo, no erréis, iglesia, no erréis, entiendan, que los que practican tales cosas, los injustos, que son los paganos, ellos no van a heredar el reino porque ellos practican estas cosas. Se sobreentiende que nosotros como cristianos no practicamos estas cosas, de que ha habido un cambio en nuestra vida. Pero la palabra condena, hermanos, el adulterio. Vamos a ver, hermanos, Malaquías capítulo 2 del 14 al 16. Hermanos, aquí vamos a ver de cómo Dios le habla al pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel se había alejado de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y ellos estaban cometiendo adulterio con las mujeres paganas. Y vea lo que el Señor les dice en Malaquías 2, del 14 al 16, dice así: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti, o sea, usted y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Oigan, iglesia, verso 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Él está hablando a su pueblo. Cuando Él dice por el pacto que hicieron, porque cuando un matrimonio llega al Evangelio, llega al Señor de verdad en Cristo, hermanos, hay un pacto y Cristo es testigo de este pacto. Y dice: yo atestiguado entre ti y tu mujer. O sea, Él está como testigo ahí. Por eso, hermanos, un matrimonio en Cristo, hermanos, realmente en el Evangelio tiene tanto valor, o debe tener mucho valor para nosotros como cristianos. Aunque luego, hermanos, en la carta de Corintios vamos a aclarar muchos temas sobre el matrimonio y el segundo matrimonio, que Pablo lo habla en 1 Corintios 7. De ahí en adelante vamos a empezar a hablar sobre lo que la Biblia enseña sobre esto. Por otro lado, hermanos, también está Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos 13:4, hablando del adulterio. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice la palabra: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios juzgará, hermanos. Dios va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Por otro lado, hermanos, ahora Pablo también habla de los afeminados. Hermanos, yo creo que nosotros tenemos bien claro qué es un afeminado, ¿verdad? Y es interesante porque Pablo lo mete dentro de esta lista de pecado de lo que practica el mundo pagano. Hermanos, porque tenemos bien claro que la Biblia es clara, enseña que Dios creó al hombre y a la mujer, y un hombre, hermanos, se define, valga la redundancia, por su hombría. Él es un hombre. Él es un hombre, él tiene carácter de hombre, él habla como hombre, se comporta como hombre, porque es un hombre. Amén. Un afeminado no. ¿Por qué? Porque él está buscando parecerse a una mujer.
La mujer, por otro lado, Dios la diseñó y ella es delicada, ella es frágil, ella es sensual, es diferente. Hermano, usted no va a encontrar o no debe ver eso en un hombre. Un hombre no puede ser frágil. Un hombre no puede ser delicado. Un hombre, hermano, no puede ser sexual. En el sentido, hermanos, de que inspire esa sexualidad que sí la inspira una mujer como Dios la creó. Interesantemente, esa palabra afeminado, hermanos, dice que viene de algo suave y delicado. Algo suave y delicado. Y dice que significa también un prostituto y alguien que seduce. Eso es un afeminado. Hermanos, usted de ahí también va a encontrarse, en relación a esto, hermanos, de la homosexualidad, va a encontrar por otro lado, aunque aquí habla de afeminado, hermanos, por otro lado, las mujeres que más bien deberían de ser afeminadas, hermanos, usted ve cuando tienen tendencias homosexuales y más bien la mujer quiere ser como un hombre, quiere ser ruda, quiere ser fuerte, quiere hablar grueso. Todo lo contrario del diseño original de Dios. Amén, iglesia. Todo lo contrario del diseño original de Dios. Seguidamente Pablo no solamente habla de los afeminados, sino también que habla de los que se echan con varones, y ahora esto se refiere al homosexualismo o lesbianismo. Para el mundo eso es muy normal practicarlo. Eso siempre ha existido, hermanos, y esto es pecado, simplemente pecado. Está en una lista de pecado como cualquier otro pecado de cualquier ser humano. Que sea borracho, que sea ladrón, que sea, hermanos, adúltero, que sea fornicario, es pecado. Ahora, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque a veces las personas, hermanos, cuando se dan cuenta de que alguien es homosexual o es lesbiana, hermanos, a veces la gente lo ve como realmente alguien raro. Ahora, no vemos raro a un mentiroso, ¿verdad? No vemos raro a un fornicario. Porque, hermanos, lo que quiero decirle es que tanto el fornicario como el ladrón o el borracho, hermanos, o el homosexual o la lesbiana necesita a Cristo para que su vida sea cambiada de su pecado. Y debemos demostrarle a Cristo. Debemos de hablarle de Cristo, esperando que el Señor traiga sobre estas personas arrepentimiento y venga fe para que sus vidas sean cambiadas, como hay testimonios de muchos que han sido homosexuales, que eran transvestis, y el Señor transformó sus vidas y hoy tienen una familia, tienen un hogar, porque, hermanos, para lo que al hombre es imposible, para Dios es posible. Dios puede cambiar y transformar la vida de una persona y su pecado. Amén. Hermanos, esta palabra, los que se echan con varones, la palabra viene de sodomitas. Esto viene de los hombres de Sodoma y Gomorra. De ahí viene sodomita. De los hombres de Sodoma y Gomorra, que no sé si se acuerdan, querían tener relaciones sexuales con los hombres que eran ángeles que Lot había hospedado. La Biblia enseña, si usted quiere leerlo, el pasaje está en Génesis 19, donde la Biblia habla de que Lot hospedó a ángeles y eran hombres. O sea, tomaron la forma de hombres, pero era tal el pecado de Sodoma y Gomorra, hermanos, que ellos llegaron, cuando vieron que llegaron aquellos hombres, es como he escuchado a algunos decir cuando llega a la cárcel un hombre nuevo, llegó carne nueva, carne fresca. Y llegaron a tocarle en la puerta a Lot, por no decir querer arrancarle en la puerta a Lot, diciéndole, saca a estos hombres. La Biblia usa el término queremos conocerlos. Pero ese término, hermanos, es eso tiene un nombre, es para que no suene grosero la palabra, pero esa palabra de conocerlos es queremos tener relaciones con ellos.
A lo cual Lot dice que él tenía a sus hijas y él les dice a los hombres de Sodoma y Gomorra: ahí tengo mis hijas, les saco a mis hijas para que hagan con ellas lo que quieran. Y ellos les dicen: no, queremos tener relaciones con los hombres, no con las mujeres, que era lo natural. O sea, vean hasta dónde la perversión sexual. Hermanos, si es que la Biblia es clara de cómo Dios está en contra del pecado de homosexualismo y lesbianismo, como lo está en contra de los adúlteros y de los fornicarios. Pero también el Señor habla de esto. Vamos a ir, hermanos, a Romanos 1 del 24 al 28. Romanos capítulo 1 del 24 al 28. Hermanos, yo creo que todos, si somos sinceros, yo creo que hoy es muy normal. Creo que en la mayoría de familias hay alguien que es homosexual, que es lesbiana. Yo creo que hoy eso es normal. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra nos está mostrando. Eso es lo que Pablo está diciendo. No es rey, los injustos no heredarán. Los injustos está hablando de los de afuera, lo que el mundo vive, lo que el mundo practica. Pero no de un cristiano. Ve lo que dice Romanos 1, del 24 al 28. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice Romanos 1, del 24 al 28, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo lo deshonraron? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, aquí viene el lesbianismo, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Por qué contra naturaleza, hermanos? Porque Dios diseñó, hermanos, en toda la creación. Hermanos, la naturaleza diseñó, hermanos, de que el hombre y la mujer en sus genitales están, hermanos, diseñados para una relación sexual. Igual que en los animales. El perro con la perra, el toro, la vaca. Porque esa es la forma de reproducción que el Señor estableció como forma natural. Hermanos, porque alguien ponía una vez, y es cierto, un ejemplo, y es: ¿qué pasa, hermanos, si en una isla desierta, bueno, vamos a poner un ejemplo de 2 islas desiertas, de que ahí encallan en un barco, ahí quedan varados, por decirlo de esta forma, en una isla, una pareja, un hombre y una mujer, y en la otra isla, hermanos, solo hombres o solo mujeres? Muy probablemente, si usted llega a los años a aquella isla y nunca los encontraron, muy probablemente en la isla donde había un hombre y una mujer, esa isla va a estar poblada de muchas personas. Pero en el otro lado, si habían solo hombres o solo mujeres, muy probablemente lo que usted va a encontrar son cadáveres. Van a perecer y van a morir. Porque no hay una forma de reproducción. Mientras que donde hay un hombre y una mujer, se reproducen. Eso es lo normal y lo lógico de lo que Dios ha creado. Y por eso dice la palabra, verso 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Esa lascivia es un deseo incontrolable, un apetito incontrolable, hermanos, en este caso fuera del orden de Dios. Y dice: en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres, en este caso, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Verso 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no
convienen. Otro pasaje que habla de esto, hermanos, desde el Antiguo Testamento, que Dios le hablaba a Israel, está en Levítico, que le habló a su pueblo en relación a esto, porque la iglesia debe ser diferente al mundo. Y el Levítico 18, del 22 al 23, dice así: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. No te echarás, no te acostarás. En este caso, es lo que está diciendo: con varón como con mujer es abominación. Y luego verso 23, ni con animal, ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. O sea, aquí viene el tener relaciones entre personas del mismo sexo, pero también relación con animales. Ni el hombre debe tener relación con animales, ni una mujer tampoco poniéndose al frente de un animal. Hermanos, si la perversión es tal que hace unos años vi de cómo un hombre, un joven, estaba teniendo relaciones sexuales con una serpiente. Y la serpiente empezó a enrollarlo y lo mató, teniendo relaciones con una serpiente. Hermanos, hasta ahí llega la depravación del hombre en su pecado. Hasta ahí llega. Y más allá todavía, hermanos, porque igual la depravación del hombre llega. Nosotros vemos eso en animales. Bueno, igual un hombre, hermanos, que tiene relación con una niña de 1 año de nacida. Es perversión. Eso no son demonios como muchos quieren ponerlo y todos son demonios. No, la Biblia habla que es pecado. Es el pecado del hombre que está en él, que el hombre necesita arrepentimiento para volverse a Cristo. Pablo sigue la lista y ahora habla de ladrones. Los ladrones es una persona que toma cualquier cosa que no le pertenece. Ese es un ladrón. Ahora, hermanos, el mandamiento dice no robarás, no dice cuánto. Porque hay quienes creen que los ladrones son los que se meten a los bancos y los que roban con pistolas en una bomba o en un centro comercial, hermanos. No, un ladrón es aquel que roba, hermanos, cualquier cosa que no le pertenezca, que la tome. Como muchas veces, hermanos, ir y pagarle al pulpero o pagarle al del autobús o al taxista y él nos da mal el vuelto y nos da más de lo que tenía que darnos, y nosotros sabemos que lo dio mal y nos lo quedamos, estamos robando. Eso es robar. Así de fácil. Por otro lado también dice los avaros. La avaricia, que la avaricia va de la mano con un ladrón también. Porque la avaricia, ¿qué es? La avaricia, hermano, es la persona que desea más y más a cualquier costo. Y en esto generalmente dinero. Él quiere dinero. Entonces él es avaro. Hay avaricia en él. Y eso es pecado también. Hermanos, en el mundo es muy normal la avaricia. Bueno, lamentablemente a veces parece que dentro de la misma iglesia hay avaricia. ¿Y cómo lo pongo de ejemplo, hermanos? ¿Cuántos pastores, cuántas personas, hermanos, se han enriquecido, que eso lo vamos a ver más adelante, ilícitamente, hermanos, por avaricia, a costa de la iglesia? Por avaricia. Y la avaricia es pecado, hermanos. Y yo creo hoy personalmente, en relación a la avaricia, de que hoy, hermanos, usan lo que tengan que usar, manipulan lo que tengan que manipular, en este caso la palabra, para sacarle el dinero a la iglesia. Y muchas veces eso es avaricia. Es la avaricia. Por otro lado, hermanos, están también los borrachos. Pablo habla de los borrachos. ¿Qué es un borracho? Un ebrio es una persona que toma licor. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra en relación a esto? Vamos a ir a Efesios 5:18. Efesios 5:18.
Dice la palabra, hermanos, y eso es para nosotros los creyentes. Efesios 5:18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay libertinaje, mas bien sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, y esto lo he dicho en otras ocasiones y voy a volverlo a aclarar. Pablo aquí está haciendo un contraste entre una persona ebria y una persona que es llena del Espíritu Santo. Una persona ebria, hermanos, no sabe lo que hace muchas veces. Eres una persona inestable, es una persona que habla incoherencias, que dice tonteras, es una persona que su personalidad le cambia completamente. Es una persona, hermanos, que cuando está buena y sana es una persona seria, una persona culta, pero hermanos, cuando se embriaga hace el ridículo más grande que usted y yo nos podamos imaginar. Eso es una persona ebria. Pablo hace el contraste y por eso dice: mas sean llenos del Espíritu. Porque una persona llena del Espíritu es todo lo contrario, es alguien cuerdo, es alguien que está en sus cabales, es una persona que sabe lo que está haciendo, que sabe lo que está hablando, es guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, no como hoy lo han puesto en las iglesias, de que creen, hermanos, de que alguien puede embriagarse en el Espíritu y le pasa como a un borracho en el mundo, y que se cae al suelo y no sabe lo que le pasó y no sabe cómo llegó a la casa y empieza a hablar incoherencias. Hermanos, eso no es ser lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo es alguien que es guiado por el Espíritu y él sabe lo que habla, sabe lo que está haciendo, hermanos. Él es gobernado por el Espíritu Santo, no por el licor. Y eso debe ser claro. La Biblia nos llama a no embriagarnos, no ser borrachos. Que muchos a veces toman de pretexto: ay, no, es que yo puedo tomarme 1 o 2 cervecitas. Bueno, el problema, hermanos, es que ahí se inicia. Y como lo vamos a ver más adelante en la serie de los Corintios, el problema, hermanos, es que hay hermanos en la iglesia que tuvieron problemas de alcoholismo y que están luchando tal vez con el alcoholismo y que son débiles en su fe, hermanos. Y si ellos me ven a mí tomándome una cerveza, hermanos, yo puedo hacer que ellos tropiecen, y eso es pecado para mí. Eso lo vamos a ver más adelante en esta serie, en este caso. Por otro lado, también Pablo habla de los maldicientes. Hermanos, ¿qué es un maldiciente? Es una persona ofensiva, es una persona que maldice, es una persona, hermanos, que da vergüenza escucharla, una persona, hermanos, que cuando se enoja dice cosas que él ya no controla. Hay personas que son buenas para maldecir, para hablar mal, para no, como dice la palabra, no sujetar su lengua. Que dice la palabra que ha sido domada, todos los animales del campo han sido domados, las serpientes, los animales, pero a veces la lengua no podemos dominarla. Eso es un maldiciente, y Pablo dice: no erréis, no se equivoquen. Nosotros no debemos ser maldicientes, debemos de bendecir. Estamos llamados a bendecir, hermanos. Y aún a bendecir ¿a quién? A aquellos que nos hacen mal. Hermanos, a mí me pasó una vez de que alguien se metió a mi casa a robar. Hermanos, si es lo más feo, como se siente que a uno le invadan la privacidad del hogar y le roben. Y yo me acuerdo, hermanos, que yo en el momento yo me airé, yo me enojé, me molesté mucho, inclusive fui a buscar a alguien que yo sospeché. Bueno, resulta que no era, pero hermanos, cuando yo fui a orar, cuando yo fui ya a buscar el rostro del Señor, hermanos, yo me acuerdo, yo terminé orando y bendiciendo al que se había metido a robar. Que no me di cuenta quién fue, pero al final, hermanos, de mi corazón yo lo bendecía y oraba y decía: Señor, bendice a esta persona. No sé por qué se metió a mi casa, nos robó, pero yo la bendigo. Señor, ten misericordia de esta persona, ten misericordia de él, que él te conozca, que esta persona se vuelva a ti, Señor, porque anda haciendo cosas indebidas. Pero hermanos, terminé quebrantado, llorando, bendiciendo a esta persona.
Dios nos llama a bendecir, no a maldecir. Y en el mundo, hermanos, ¿qué es lo que hace el mundo? Maldecir. Y por eso Pablo dice, no erréis, no erréis. Y luego dice, termina la lista con los estafadores. Ahora los estafadores, ¿qué es un estafador? Es una persona que roba de una forma astuta con engaño. Eso es un estafador, alguien que se aprovecha de los más débiles. Eso es un estafador, hermanos. Y hoy en el mundo hay muchos estafadores. Hermanos, y se lo voy a decir en el amor de Cristo también, dentro de la misma iglesia hoy en día, hay muchos estafadores que se aprovechan de los más débiles. Hermanos, tengan cuidado. Hay estafadores, hay cantidad de personas que se han aprovechado de iglesias, hermanos, para robarle, para sacarle dinero, los estafan. Tengan cuidado, porque existen los estafadores. Hermanos, ya vimos toda esta lista. Hermanos, esto que Pablo les está enseñando a los corintios no es solamente para ellos, sino para todos nosotros los creyentes en general. Ya que nuestra vida, oigan hermanos, nuestra vida debe reflejar un verdadero cambio de parte de Dios, ya que somos pecadores, pero ojo a esto, no somos practicantes del pecado. Somos pecadores, pero no practicantes del pecado, hermanos. Pablo está dando una lista, y esta lista es de injustos, de paganos, pero ellos son practicantes del pecado. Pastor, ¿qué significa practicante del pecado? Un practicante del pecado, hermano, es alguien que constantemente está haciendo lo mismo. Voy a ponerle un ejemplo. Hermano, usted sabe, conoce a alguien que es un borracho. ¿Qué es lo normal de ese borracho? Que siempre vaya a buscar licor y que siempre esté borracho. Usted lo verá siempre esperando tener un poquito de dinero para verlo sentado en una cantina. O sea, él es practicante. Él vive normalmente en eso. El que roba y que es practicante, ¿qué es lo que vive siempre haciendo? Robando. Es más, para muestra un botón, los meten a la cárcel, los sacan y a los días ¿qué? Otra vez está robando. Porque son practicantes del pecado. Ahora, nosotros no somos practicantes del pecado, somos pecadores. Como pecadores tenemos la lucha, hermanos. Tenemos esa lucha y en esa lucha tenemos al Espíritu Santo. Hermanos, ¿están conmigo? En esa lucha tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, el que nos redarguye. Hermanos, porque primero cuando voy a hacer algo indebido, el Espíritu Santo me alumbra y me dice, está haciendo algo indebido. Y si aún lo hice, hermanos, después viene lo que muchos llaman remordimiento. Pero realmente, si somos cristianos, es el Espíritu de Dios que nos redarguye y nos sentimos 5 puntos bajo perro. Si usted hace algo indebido, fuera de la palabra de Dios, de lo que Dios nos muestra y nos enseña, hermano, y usted no se siente 5 puntos bajo perro, una expresión muy nuestra, hermano, ahí está pasando algo. Yo no sé si usted ha hecho algo mal y después usted realmente se siente mal y siente la necesidad de ir y pedirle perdón al Señor, porque eso es lo que la palabra nos muestra. Porque no somos practicantes del pecado, somos pecadores, sí, pero no practicantes del pecado. Ve lo que nos dice la palabra. Vamos a ir a 1 de Juan 3:9. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, dice así: todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermanos, ya nosotros no queremos pecar, pero pecamos, pero no queremos pecar. Y cuando pecamos,
Vamos delante de Él arrepentidos. Señor, perdóname, hice algo que no tenía que haber hecho. Dije algo que no tenía que haber dicho. Amén, iglesia, ¿me están entendiendo? Eso hace el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora vea lo que dice 1 Juan 5:18. Dice 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, otra vez, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, hermanos. Y aquí hay algo interesante, porque la mayoría de gente cuando peca le echa la culpa al diablo. Es que por el diablo. No, ahí dice que nosotros no practicamos el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Recuerden que la obra de Satanás es tentar. Él se conoce como el tentador, hermanos. Pero el diablo no se me mete adentro y me lleva y me controla. No, eso es mentira. Nosotros somos los que tomamos una decisión si queremos o no queremos. Y mucha gente, es que el diablo. No, hermano, no es el diablo, es que usted quiso. Y por eso usted debe arrepentirse de su pecado. Reconocer que ha pecado delante de Dios. No ponga como excusa eso. Hoy muchos ponen la excusa del diablo, del demonio o de los demonios. Es que tiene un demonio. No, hermano, no tiene ningún demonio. Es que es pecador y no quiere arrepentirse de su pecado. Y debemos de arrepentirnos de nuestro pecado y reconocer nuestro pecado. Si alguien no reconoce su pecado, hermano, no puede ser libre. Debe reconocer que es pecador y arrepentirse de eso, para que Cristo venga y cambie y transforme su vida. Hermanos, un verdadero creyente no debe ser practicante del pecado. Un verdadero creyente no debe ser practicante del pecado. Vea lo que dice 1 Corintios 5:11. Lo que le dice Pablo a los Corintios en el versículo 11 del capítulo 5 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, oigan, fuese fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. No está hablando de ahora ahí Pablo a los de afuera, no, a los de la iglesia. Si usted dice que es hermano, que es cristiano de verdad, usted no tiene por qué andar practicando lo que practica el mundo. Es que yo me voy a juntar. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Es que todo el mundo lo hace. Es que yo no le di el vuelto salado por tonto. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Es que yo quiero experimentar y voy a tener relaciones sexuales con otro de mi mismo sexo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Es normal ya. No, hermanos. Somos cristianos, somos transformados por Cristo. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios en Efesios 4 del 17 al 24. Efesios capítulo 4 del 17 al 24. Y recuerde, hermanos, como iglesia, hermanos, nuestras puertas, las puertas de la iglesia deben estar abiertas para todo pecador. Así como un hospital abre sus puertas a toda persona que está enferma, hermanos, pero el propósito de una persona que va a un hospital es sanarse. Igualmente, el propósito de un pecador que venga a la iglesia, hermanos, es ser sanado, restaurado de su pecado, donde empiece una nueva vida en Cristo. Ese es el propósito, que la palabra pueda cambiar, que la palabra pueda llegar al corazón del pecador, al corazón de esta persona, para que él se arrepienta, le entregue su vida a Cristo y venga un cambio sobre él. Y entonces se le conozca como el ex borracho, el ex fornicario, el ex adúltero, el ex homosexual, el ex o la ex lesbiana. Yo era, pero ahora soy en Cristo. Y ve lo que dice Pablo. Efesios 4 del 17
Al 24 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos, despojaos, quítese el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo es claro en esta carta. Debemos de renovarnos, transformarnos en nuestra mente, hermanos, por medio del Evangelio, por medio de su palabra, para que nuestra vida, nuestra conducta sea cambiada, transformada, y no vivir conforme el mundo, sino conforme Cristo y su palabra. Ese es el estándar de vida para nosotros. Es la palabra de Dios. Hermanos, y entendiendo todo esto, llego al último punto. El cambio radical de Dios. Y eso lo vemos en el verso 11. El cambio radical de Dios. Hermanos, porque acabamos de ver todo lo que el hombre hace, el injusto hace. Todo lo que el injusto hace, todo lo que hace el pagano, el que no conoce a Cristo, el que todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Ya vimos toda la lista de pecado, donde Pablo le dice: no es rey, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero ahora viene el cambio radical en Dios, y dice en el verso 11: y esto erais algunos. Y esto erais algunos. Oigan, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Al Pablo decir esto erais algunos, hermanos, está utilizando el tiempo pasado. Ustedes eran esto. Ustedes fueron borrachos, ustedes fueron homosexuales, ustedes fueron afeminados, ustedes fueron ladrones, ustedes fueron adúlteros, ustedes fueron, pero ya no son. Eso erais algunos, pero ya no lo son. Él utiliza un tiempo pasado. Significa que en Cristo, hermanos, hay un cambio radical para abandonar el estilo de vida pecaminoso, como lo es la fornicación, el adulterio, el robo, la homosexualidad, la borrachera, etcétera. Hermanos, Cristo puede cambiar tu vida. Cristo puede cambiar la vida de un pecador. Cristo puede transformar al pecador. Cristo lo puede hacer. La Biblia enseña, hermanos, en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y he aquí todas, hermanos, todas son hechas nuevas. No algunas, todas son hechas nuevas en Cristo. Hermanos, así como en el cambio radical, hermanos, algunos se asombraban. Algunos se maravillaban de ver el cambio que había recibido aquella persona, hermanos. Igualmente, hermano, el mundo debe de ver eso en nosotros. Debe el mundo estar, hermanos, atónito de ver el cambio en nuestras vidas. Para nosotros poder decirle al mundo: esto es lo que Cristo hizo en mi vida. Yo era, pero ahora soy. Esto soy. Una nueva criatura en Cristo. Una nueva persona en Cristo. Hermanos, por otro lado, Pablo usa un calificativo en tiempo presente. Luego de hablar del pasado, ahora usa un calificativo en tiempo presente al decir: ya habéis sido lavados. Ya. Hermanos, no es mañana.
es ya. Él dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Esa es la obra de Cristo. Ya, les dice Pablo, ustedes ya fueron lavados. ¿De qué fuimos lavados? Del pecado. Ustedes ya fueron santificados. Él ya nos santificó. Él nos ve como santos. Ustedes ya han sido justificados. Ya fuimos justificados. Él ya no se acuerda de nuestro pecado. Fue borrado por su sangre en la cruz del Calvario. Ya, dice Pablo. Pablo es claro al afirmar que todo este cambio, hermanos, es un cambio radical, pero que es la obra hecha, hermanos, oigan esto, no por el hombre. Es la obra hecha, es el cambio hecho por el Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios, dice Pablo. Ya que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Hermanos, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. La mayoría de personas, hermanos, quieren cambiar y en su fuerza es imposible. Pero cuando una persona clama al Señor y se arrepiente de su pecado y se vuelve a Él, Cristo puede cambiar y transformar su vida. No importa lo que haya sido. No importa cuán grande sea su pecado, no importa cuán grande otros vean su pecado, hermano, hermana, usted que me escucha, si te vuelves a Cristo en arrepentimiento y fe, Él puede cambiar tu pecado, lavar tu pecado, justificarte de tu pecado, santificarte para Él. Él lo puede hacer. Pero debes de venir en arrepentimiento y fe. Con esto voy terminando, hermanos. Dice, esta es la obra hecha por Cristo en la cruz del Calvario, ya que Él nos lavó, Él nos santificó y Él, hermanos, nos justificó de nuestros pecados. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Por eso decimos que somos cristianos, somos creyentes. Hermanos, por lo tanto, yo te digo hoy, y a todos los que escuchan este mensaje, ven a Cristo hoy, no importa cuál sea tu pecado. Él puede hacer un cambio radical en tu vida. Solo ven a Él en arrepentimiento y fe. Pero ven a Cristo. Ven y confiesa tu pecado delante de Él. Confiesa que eres pecador. Y Él podrá hacer un cambio radical en tu vida. Eso es lo que Pablo esperaba de los corintios. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros también. Que reconozcamos nuestro pecado y no erremos. Como dice Pablo, no erréis. Entendiendo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero también, hermanos, por otro lado dice, y esto erais algunos. Erais, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en Cristo. Padre, te damos gracias. Señor, gracias por tu hermosa y bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje. Señor, un mensaje que debe hablar a nuestro corazón y a nuestra vida, entendiendo, Señor, que sí, que somos pecadores, pero no practicantes del pecado. Señor, de que nosotros tenemos dos vidas. La vida antes de Cristo, pero la vida también después de Cristo. Donde esa vida después de Cristo, Señor, debe mostrar un verdadero cambio radical en cada uno de nosotros. Donde cada persona en este mundo, Señor, debe ver en nosotros ese cambio que tú has producido o estás haciendo en nuestra vida, Señor. Porque al mostrarle al mundo lo que tú estás haciendo, Señor, estamos mostrándote a ti. Estamos mostrando la obra de Cristo, la obra tuya, Señor.
Y Padre, yo quiero orar pidiéndote misericordia y que sea tu gracia sobre aquellos que todavía practican el pecado y son idólatras, adúlteros, afeminados, y se echan con varones y son ladrones, avaros, borrachos, maldicientes o estafadores. Para que tú, Dios, les alcances a ellos para salvación, para vida eterna. Para que venga arrepentimiento a sus corazones, a sus vidas, Señor, y sean salvos de la ira venidera, como dice tu palabra, Señor. Y que puedan mostrar en ellos lo que tú mostraste en nosotros, Señor, al volvernos a ti, tu gracia y tu favor, Señor, porque no somos más que ellos, ni ellos son menos que nosotros tampoco. Solamente somos pecadores, pero que tú muestras tu gracia y tu misericordia, Señor. Y eso es lo que pedimos y apelamos, por tu gracia y por tu misericordia, que aunque es inmerecida, Señor, tú eres un Dios de toda gracia y de toda misericordia, Señor. Eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.